Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias de vuelta, Estela, por haberme convocado para dar esta charla. Y la verdad que es un honor hablar delante de todos ustedes en esta tarde calurosa y en este día que nos toca, y acá estamos. Creo que muchas de las cosas que ya se mencionaron en esta tarde nos permiten empezar a hacernos una verdadera composición de lugar sobre cuáles son las principales variables que hacen a la posibilidad de estructurar un proyecto inmobiliario en la actualidad. Déjenme que resuma y que toque algunos de estos ítems, que muchos de los cuales efectivamente se han mencionado hasta ahora. Yo diría que a la hora de poner en marcha un proyecto, en cualquier momento, y en particular en el escenario que nos toca vivir en la actualidad, uno debe considerar básicamente tres universos de variables. Los tres igualmente importantes, ¿verdad? Y debemos construir, si se quiere, como el edificio virtual que hace a la concepción del proyecto antes de empezar, teniendo en consideración estos tres grandes grupos de temáticas. Hay un primer tema que tiene que ver con el objeto en sí mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a construir? ¿Cuál es la manera ideal de concebir, diseñar, tener en mente, presentar al mercado y muy especialmente comunicar el objeto en sí mismo? Sobre esto, tanto Roberto Converti, en su concepción y aproximación urbanística al objeto que vamos a hacer, ya algo nos comentó, y muy en particular Gustavo, ¿verdad? Ortolá, que hizo mucho foco y mucho énfasis en la manera de presentar lo que tenemos entre manos toda vez que llevamos adelante un proyecto inmobiliario, que son variables críticas que sin lugar a dudas marcan la diferencia entre un emprendimiento exitoso y alguno que termina más o menos mal. Esta idea de hacer algo novedoso, de hacer algo diferente, de hacer algo que introduzca variables críticas vinculadas con la creatividad, con la construcción, no solamente de esta idea distinta que mencionaba Gustavo, sino muy especialmente con la vocación por construir o concebir el concepto de escasez en el mercado, ¿verdad? Que es lo que todos ustedes saben, que termina siempre desencadenando efectivamente la decisión crítica que hace al éxito o al fracaso de nuestra actividad, que tiene que ver con compré o no compré, ¿verdad? Esta cosa de que cuando uno tiene entre manos esta herramienta de comunicación que permite de verdad generar en el mercado la idea que tenemos la última Coca-Cola del desierto, de verdad estamos dando en el clavo respecto de desencadenar la decisión de compra, a partir de la cual, la decisión de inversión, a partir de la cual el proceso de materializar un proyecto inmobiliario se hace posible. Pero la verdad es que con todo esto, y tal como hoy también lo hemos escuchado, en muchos casos encontramos una condición necesaria, pero no suficiente. Porque aparece siempre en escena el segundo elemento, no menos importante, de los proyectos inmobiliarios que el anterior, que tiene que ver no solamente con el objeto, sino que tiene que ver con una cuestión casi estructural de esta industria. Ustedes saben, todos los que estamos en esto lo tenemos claro. El margen bruto que esta actividad tiene, si uno trata de comparar cuánto nos cuesta hacerlo respecto de a cuánto lo vamos a vender, usualmente es un margen reducido, ¿verdad? Moderado. Un margen que en muchos casos no termina siquiera motorizando casi en ningún contexto, casi en ningún mercado, una verdadera decisión de avanzar, de invertir y de poner en juego la vocación de hacer proyectos inmobiliarios. Con lo cual, lo que los desarrolladores inmobiliarios han inventado desde que el mundo es mundo para que esta actividad, que tiene un margen relativamente pequeño y que anualizado en todo el enorme ciclo que supone cualquier proyecto inmobiliario, en los 3 años, 4 años, no sé cuánto nos lleva desde que ponemos un proyecto en marcha hasta que lo terminamos, termina dando una rentabilidad
rentabilidad bruta relativamente pequeña, lo que los desarrolladores han puesto en escena históricamente para revertir esta situación es efectivamente lo que todos saben, que tiene que ver con el arte de incorporar el capital de otros para apalancar el resultado del proyecto, ¿verdad? Entonces ahí encontramos la típica lógica del emprendedor inmobiliario que pone quizás el recurso necesario para comprar la tierra y que sale a prevender proactivamente y a inyectar fondos provenientes de la preventa para que el proyecto sea posible, o sale a tratar de capturar a alguien que esté dispuesto a aportar el terreno contra metros para también soportar su propio desarrollo en el capital de otros cuando aportó el terreno a ese emprendimiento inmobiliario, o sale eventualmente a través de la Comisión Nacional de Valores, como nos decía el contador Zúñiga hace un rato, para ver si las compañías de seguros nos acompañan con sus recursos gracias o en virtud al inciso K, ¿verdad? En fin, formatos varios. Y esto es lo que eventualmente hace que un proyecto deje de tener no sé, 20 o 25% de margen bruto que en 3 años termina dando el 7 o el 8% por año en algo que tenga otro sentido en términos de rentabilidad, en términos económicos. Pero para que esto sea posible, tenemos que reconocer y asumir que el marketing es condición necesaria, pero no suficiente, y que quizás donde uno tiene que empezar a hacer foco es en la capacidad de convocar con eficiencia el capital de otros. Y esto en este contexto no es tan fácil. Y en este contexto encontrar dónde están esas fuentes de financiación que permiten apalancar el resultado de nuestros negocios se vuelve una tarea muy cuesta arriba. Y encontrar los inversores que durante años, ¿verdad?, están, como decían hace un ratito, enladrillados, ¿verdad?, y que no están dispuestos a salir porque no saben muy bien cuándo entrarán de vuelta y se recuperarán lo que pusieron, cuando los valores no nos acompañan porque de repente encontramos que se van diluyendo o se van reduciendo, cuando encontramos esta percepción o esta idea que el dólar no fue la mejor inversión en los últimos 20 años y uno de repente hace foco y entiende que no fue. Lo que no está claro es si no será en el cortísimo plazo respecto de la realidad que nos toca vivir o el universo de potenciales inversores con los que tenemos que interactuar. Bueno, de repente este segundo componente de la estructuración de los negocios se vuelve definitivamente más cuesta arriba. Hay segmentos de mercado en los que podemos recabar para convertir eventualmente a nuestro sector en una suerte de aspiradora calificada de pesos en el mercado para que nuestro sector tenga la capacidad de lograr lo que quienes venden materiales de construcción y otros productos de consumo han logrado en los últimos años, crecimientos a tasas chinas a pesar de lo que está ocurriendo, porque la gente en otros productos pretende o apunta o procura o logra eventualmente protegerse de la inflación. Es posible lograr que los inversores institucionales de la Argentina, que los hay, sean destinatarios de nuestros productos de inversión, como sucede quizás como lo estamos viendo, ¿verdad?, con los bancos y sus pesos atrapados en el mercado y su incapacidad de girar dividendos, y las multinacionales y las compañías de seguros y qué sé yo, que se compran edificios de oficinas, se hacen edificios de oficinas, se compran a sucursales, canalizan parte de esos pesos excedentes a activos inmobiliarios. Bueno, pareciera ser que algo de esto es posible. Por supuesto, en un contexto o en un entorno difícil, en el cual buena parte de lo que fue tradicionalmente el fondeo de nuestros proyectos, aquellos que han tenido por años sus ahorros en dólares, de repente encontramos que no son un destinatario posible de nuestros productos de inversión, ¿verdad? Porque definitivamente está perdida, parecía ser que está perdida la batalla de procurar que alguien que tiene dólares y que hasta hace 3 o 4 años atrás, en plena crisis de la burbuja inmobiliaria, esos dólares le quemaban, ¿verdad?, y se acercaba a la oficina de ventas de los emprendedores inmobiliarios o de sus showrooms a tirarle los dólares arriba de la mesa para dejárselos porque al día siguiente compraba menos metros que ahora. Bueno, esto claramente ha cambiado rotundamente y lo cierto es que en la actualidad el tenedor de dólares pareciera que está completamente fuera de la película a la hora de encontrarlo como un posible fondeador de nuestros proyectos.
¿Son posibles los tenedores de pesos? Bueno, pareciera ser que en algunos formatos son posibles. El caso que Gustavo nos contaba, o los casos que Gustavo nos contaba de Córdoba, en donde hay vehículos de inversión que procuran captar al mini ahorrista de 1.500 pesos, 2.000 pesos, 2.500 pesos por mes, que accede a la posibilidad, fíjense ustedes, que accede a la posibilidad de comprarse una vivienda, un departamentito financiado a 10 años, en pesos y sin tasa de interés, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? O sea, esto efectivamente ocurre. En la Argentina de hoy, en varios, no en la ciudad de Buenos Aires, casi no hay estos productos, pero en varios lugares del interior de la Argentina hay la posibilidad de comprar a 10 años en pesos, ¿verdad? Y sin tasa de interés. Desde ya, como ustedes podrán adivinar, no hay mago en estas cuestiones y esto se estructura o se basa en los esquemas de autofinanciamiento tipo círculo cerrado, en los cuales muchos de los que efectivamente acceden a esta posibilidad no solamente pagan en 10 años, sino que también reciben su departamento en 10 años, ¿verdad? Y hay que lograr construir confianza en el mercado para que la gente te pague una cuota durante 8 años para que su departamento empiece a ser construido en el año 8 y se entregue en el año 10. Pero esto en la Argentina, de una u otra forma, en algunos segmentos está ocurriendo. Y solo para cerrar, el tercer elemento que no podemos dejar de mencionar y que es estructural a la hora de hablar de proyectos inmobiliarios, que tiene que ver con esta fórmula que ha sustituido o reemplazado la tradicional de location, 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 o ubicación, 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 por timing, timing, timing. Esta necesidad inevitable o ineludible que tenemos los desarrolladores inmobiliarios o los que estamos en la actividad del hacer desarrollos inmobiliarios por tener la más ajustada lectura de los ciclos macroeconómicos en general y en particular de los ciclos del negocio inmobiliario, que tienen un tremendo impacto sobre el decidir hacer o no hacer inversiones inmobiliarias y que tienen enormes puntos de contacto con lo que escuchamos un ratito respecto de la tasa de interés, de la evolución del dólar y de lo que ocurre en cualquier otro mercado del mundo. No hay ninguna duda, como vimos en el gráfico anterior, que casi todos aquellos que hicieron inversiones inmobiliarias en el 2003, en realidad compraron cualquier cosa en la Argentina en el 2003, en el 2007 habían ganado plata, ¿verdad? No hay ninguna duda que esto pasó habiendo hecho un producto de excelencia o un producto de porquería, habiendo financiado el emprendimiento con las mejores artes de hacerlo o habiéndolo financiado más o menos mal. No hay ninguna duda que quien hizo una inversión inmobiliaria vendiendo dólares para comprar metros cuadrados en el 99, en el 2002 había perdido plata si tenía que salir en ese momento. Quiero decir, la lectura de los ciclos tiene un enorme impacto sobre el hacer o sobre el dejar de hacer. Hoy por hoy no hay ninguna duda también que quienes están con esta visión global de hacer inversiones inmobiliarias, lo que hoy están buscando es en qué lugar del mundo hoy uno puede encontrar el 2003 para tratar el equivalente al 2003 para tratar de salir en el equivalente al 2007 y no el 2001 para que no te agarre habiendo vendido dólares para comprar metros cuadrados justo el día antes de la devaluación, que sin duda es la peor de las ideas. En resumidas cuentas, hacer proyectos inmobiliarios, y dicho esto en un ámbito académico como este, tiene una enorme importancia, una enorme relevancia. Las tres variables tienen que ser puestas arriba de la mesa toda vez que nos ponemos a hacer proyectos inmobiliarios. El qué vamos a hacer, y hay que hacerlo bien. El cómo lo vamos a financiar, y uno debe tener la agudeza mental para acceder y la sensibilidad para acceder a aquellos entornos en los cuales uno de verdad puede encontrar alguna vocación inversora en activos reales. Los que tienen dólares probablemente no lo son, los que tienen pesos en general tampoco, pero algunos puede ser. En fin, la construcción de estos vehículos adquiere una importancia enorme y todo esto enmarcado en un paraguas mucho más amplio que tiene que ver con la lectura de los ciclos. Pegarla en la lectura de los ciclos acomoda mucho el resto de las variables y muy fácilmente meter la pata seriamente en la lectura de los ciclos en muchos casos se convierte en una barrera insalvable que en muchas circunstancias el mejor proyecto no puede corregir. El emprendedor inmobiliario se diferencia, y ahora le dejo la palabra a Dani porque seguramente nos va a ilustrar un montón sobre estas cuestiones. El emprendedor inmobiliario no es, sin duda no es, al menos en mi visión, no es el que tiene la mejor billetera, no es el que tiene la mejor agenda de amigos ricos, no es el que tiene
una herencia extraordinaria de millones de dólares, que por supuesto es divino tenerla y está bueno tenerla, pero eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es lo que se aprende o lo que uno trata de enseñar en los ámbitos académicos y educativos, es que lo que de verdad marca la diferencia entre un desarrollador inmobiliario que ha aprendido y sabe lo que hacer, básicamente es lo que tenemos arriba de los hombros. Es lo que está acá, es lo que de verdad nos permite hacer las cosas de otra manera, para no repetir, para no caer, para marcar la diferencia con la creatividad, con la diferenciación, con otra forma de hacer las cosas. Muchas gracias.